en la nube. Entonces, el resultado de la división de los dos IPCs, que es este 7.049, se multiplica por el dinero, y eso me da que el salario mínimo de 1993 traído a valor presente, este sería el salario mínimo de 1993 traído a valor presente. O sea, lo que usted compraba con 81.510 pesos en el 93, hoy necesitaría 574.621 pesos para comprar. La inflación hace que el dinero vaya perdiendo capacidad adquisitiva. Pero entonces, como la ley 100 dice que tiene que ser el 110% del salario mínimo de 1993 traído a valor presente, entonces ya trajimos el salario mínimo del 93 a valor presente. Ahora le sacamos el 110%, porque recuerden pues que ese artículo, vuelvo y pongo en pantalla el artículo, por si se me perdieron, dice que el capital ahorrado a la edad que uno escoja le debe permitir a uno recibir por el resto de vida probable, de años de vida probable que le quedan, una renta mensual equivalente a ese 110% del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de esa ley, reajustado con la inflación del daño, ¿cierto? De este modo, entonces, reiteramos, lo que hicimos fue coger ese salario ya traído a valor presente y lo multiplicamos por el 110%. Eso nos arrojó un valor de 632.083 pesos. Es decir, teóricamente, si nosotros fuéramos a aplicar la ley 100, así como está en el artículo 64 en el régimen de ahorro individual, el fondo debería calcular que la persona necesita un ahorro para recibir una mesada mensual a la edad que escoja. Si escoge a los 40, el ahorro que tenga le debe permitir por el resto de vida probable, teóricamente, digamos, ser positivistas exegéticos con la norma, le debería permitir ese ahorro recibir una mesada de 632.083 pesos por el resto de su vida probable. Pero ¿cuál es el problema? Que en Colombia el acto legislativo, porque estos 632.083 pesos es o equivalen al 110% del salario mínimo de 1993 traído a valor presente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa cuantía? Esa cuantía es inferior al salario mínimo. Y en Colombia, según la Constitución Política, en el artículo 48, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Ya les muestro nuevamente la Constitución Política para que quede suficiente ilustración de eso. Recuerde que la vida probable de las personas se mide con la tabla de mortalidad que les mostré la clase pasada, la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Permítame nuevamente la Constitución. Entonces, acá en la Constitución vamos a ver que hay una parte que dice muy claramente, que voy a resaltar en color, dice, ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Lo voy a poner en color verde, ¿cierto? Ahí lo ven en pantalla. Eso está en el artículo 48. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fondo de pensiones privado? Esto es inclusive peor para el pensionado, ¿cierto? En el sentido de que tiene que tener mucho más ahorro versus la vida probable que le queda para poder que lo pensionen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer el fondo? Calcular la renta, el ahorro que tiene la persona y distribuirlo por el resto de vida, hacer un cálculo matemático que implique ahorro que le permite disfrutar de una renta del salario mínimo. En este momento el salario mínimo está en 877.803, es muy superior a los 632.000 pesos que sacamos. Entonces, como ninguna pensión puede ser inferior al mínimo, el fondo lo que hace es coger el ahorro y decir, para que yo lo pueda pensionar a los 40, ese ahorro que usted tiene en este momento le debe permitir irse a disfrutar de su vejez con una mesada mensual de 877.803. ¿Cuál es el problema? La vida probable, porque en Colombia, vuelvo y repito, y ya con esto cerramos el tema del RAIS, del régimen de ahorro individual. El problema es que, digamos, someter al ahorro a una relación con la vida probable es diluir el ahorro de la persona y, por tanto, causar que la mesada, eh, así calculada, sea muy mínima, porque pues, la vida probable castiga el ahorro.
¿cierto? Ya que se va a dividir ese ahorro en esa vida probable. A la mujer le va mucho peor que al hombre. ¿Por qué? Bueno, supóngase que un hombre se quiera pensionar a los 40. ¿Cuánto le queda de vida? Según esta norma, que es la resolución 1555-2010? A los 40 a un hombre le quedan 40 años más de vida probable. Y yo les mostré una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia, ya te voy a dar la palabra de Dori. Yo les mostré una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-253. Ya les muestro nuevamente la sentencia de C-258 de 2013, de la Corte Constitucional C-258 de 2013. Ya se las voy a poner en pantalla. Ya te voy a dar la palabra de Dori, dame un segundo, termino esta idea y intervienes. Donde la Corte dice que un trabajador al final de su vida laboral, con el salario mínimo, siquiera alcanza a ahorrar 51 millones de pesos. Cifras de 2013. Cifras de 2013. Aquí la ven. Estas son palabras de la Corte. En el caso de una persona que recibe un salario mínimo, el cúmulo de cotizaciones al final de su vida laboral, estamos hablando a los 62 años, 25 años de trabajo. Estos cálculos están hechos a 62 años, hombre, 25 años de trabajo. El cúmulo de cotizaciones asciende a 51 millones. Y para financiar, dice, sin embargo, para financiar una pensión vitalicia equivalente a un salario mínimo, se necesitan 139 millones. Entonces, si una persona a los 62 años ni siquiera es capaz de financiar su propia pensión, si una persona a los 62 años ni siquiera es capaz de financiar su propia pensión porque solo logra ahorrar 51 millones y se necesitan 139, ¿cuál conclusión sacamos? Una persona de 40 años sí podrá financiar su propia pensión. Si una de 62 no lo logra al final de su vida laboral con todas las cotizaciones que hace, ¿será que una persona antes de los 62 sí podrá autofinanciar su propia pensión? Tendría que cotizar con unos salarios monumentalmente altos, y que sin embargo, al distribuirlos por toda la vida probable, le va a terminar generando una mesada, en el mejor de los casos, de un salario mínimo o un poquito más. Entonces, precisamente ese sistema de ahorro versus vida probable diluye la mesada del afiliado en el fondo privado. Por eso es que, y ahorita y más adelante vamos a ver el tema de la ineficacia del traslado, por eso es que hoy en día todo el mundo ya se quiere devolver para Colpensiones, a pesar de que ya están en la edad límite donde la norma prohíbe no devolverse. Ahora veremos que el artículo 13 de la Ley 100 del 93 dice que si usted ya está en los últimos 10 años anteriores a la jubilación, ya no se puede cambiar de fondo de pensiones, ya no se puede pasar del régimen privado al público. Eso dice la ley. Sin embargo, yo les voy a enseñar, y ahí hay unas audiencias mías en el canal de YouTube, sobre casos reales, que sí se puede, alegando cierta situación irregular que se dio en el momento en que la persona se trasladó de Colpensiones al fondo privado. Eso lo miraremos más adelante con profusión y con amplitud. ¿Por qué se quiere pasar la gente de los fondos privados ya cuando está al puertas de pensionarse? Porque la gente nunca se preocupó por tener una información financiera, y ahora que ya se están acercando, van y preguntan en el fondo y les hacen un cálculo y les dicen, usted se va a pensionar con un mínimo, pero yo coticé sobre 4 millones de pesos. ¿Cómo así que sobre un mínimo me va a pensionar? Sí, señor, porque la vida probable le castiga el ahorro, ¿cierto? A pesar de que usted tenga 62 años, igual le queda mucho tiempo de vida probable y le castiga el ahorro. A la mujer le va a ir peor. ¿Por qué? Yo les había dicho que a la mujer le va peor en el fondo privado porque la mujer tiene más vida probable que el hombre en todas las edades. Mire, a los 62 años a un hombre le quedan 21 años de vida probable. A los 50, hombre, supongamos que un hombre diga, me quiero ir a los 50, le quedan 31 años. Si a los 62 no logra financiar la pensión, que le quedan 21 años de vida probable, ahora la va a financiar a los 50, que le quedan 31 años de vida probable. Le queda mucho más, necesitaría mucho más ahorro. Ahora la mujer a los 57 le quedan 29 años de vida probable. Comparemos la edad de la mujer con la del hombre. 57 años de la mujer, vida probable 29. 62 años del hombre, vida probable 21. La mujer, a la edad pensional en la que se jubila, tiene mucha más vida probable que el hombre, tiene 29. El hombre apenas tiene 21 de vida probable. Luego a la mujer se le distribuye la renta en más tiempo porque tiene 29 años de vida probable.
sea, su ahorrito pensional se va a dividir en más meses hacia el futuro. Por eso la mesadita le va a quedar más bajita del mínimo o un poquito más del mínimo, normalmente es lo que da. Entonces, para digamos, superar esa situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que dice la ley 100? Porque eso es una gran injusticia del régimen de ahorro individual. Lo que hace la ley 100, y con esto le doy la palabra a Dori, es aplicar el artículo siguiente, que es el artículo 65 de la ley 100, o digámoslo, la solución a esto es aplicar una de las soluciones. Es lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 100, que dice lo siguiente. Los afiliados pues, del régimen de ahorro individual, se está refiriendo a los afiliados del régimen de ahorro individual, porque esto está en el capítulo del régimen de ahorro individual, que a los 62 años de edad si son hombres, o 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión por su propio ahorro, esa es la interpretación de la norma, pero que tengan cotizadas 1.150 semanas en ese fondo privado, el Estado le pone, el gobierno le pone la plata que hace falta para financiar una pensión mínima, y resalto la expresión mínima, y la voy a colorear con otro color para que quede claro, mínima, una pensión mínima, ¿cierto? Entonces, pues, igual cotizan sobre 2 salarios mínimos y medio, sobre 3 salarios mínimos, y ni siquiera les da para financiar hoy en día una pensión de un mínimo por el resto de su vida probable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Completar. O sea, en los fondos privados, la persona se pensiona bajo ese, digamos, esa relación entre vida probable y ahorro, siempre se pensiona con rentas muy bajas. Pues es muy probable que se pensione con rentas muy bajas. ¿A quién le conviene estar en los fondos privados? En principio uno diría que al trabajador que siempre va a cotizar sobre el salario mínimo, que siempre, que no tiene expectativa de crecimiento profesional y que siempre va a recibir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque le convendría al trabajador del básico salario mínimo que no espera ascender y que no espera mejorar sus ingresos. Porque en el fondo privado, bajo este parámetro, si usted no logra ahorrar un dinero que le permita pensionarse por sus propios ahorros a los 62 años hombre, a los 57 mujer, con 1.150 semanas podría optar por esta pensión, 1.150 semanas. Mientras que según el artículo 33 de la ley 100, en el régimen de prima media, que es del de Colpensiones, se necesitan 1.300 semanas. Artículo 33 de la ley 100 de 1993. En Colpensiones se requieren 1.300 semanas. Entonces, claro, teniendo en cuenta la alta informalidad del país y el hecho de que una persona que gana el mínimo normalmente eh, mm, tiene oficios con alta, digamos, con baja tasa de estabilidad laboral, la diferencia son 150 semanas. 150 semanas son 3 años. Para mucha gente es difícil cotizar esos 3 años que va de las 150 a las 1.300. Entonces, digamos, por ahora, con el panorama que tenemos vigente, pues, ¿a quién le convendría? A los del mínimo. Ya vamos a ver que los que ganan más del mínimo deberían estar en Colpensiones por las razones que les voy a expresar. Pues, pensando en la pensión de vejez, si estamos pensando en una pensión de vejez. Ahora sí, Dori, qué pena no haberte dado la palabra antes, pero era para redondear esta idea y que quedara bien clara. Ok, Adelante. tranquilo. No fue una duda, como en esos fondos estamos diciendo que se hace un ahorro individual, por ejemplo, una persona que haya cotizado con salarios altos, que tenga, no sé, 500, 1.000 millones ahorrados, y Pues cuando eso se es, vaya, sí, eso es muy exagerado, pero bueno, pongamos sí, 300. pongamos Y 300. alcanza su pensión y se muere a los 2 o 3 años, entonces esa plata que él ahorró de más se queda al fondo o ese dinero, pues, ¿qué se haría? Bueno, tenemos que mirar primero si hay beneficiarios para otorgar una pensión de sobrevivientes, que ese tema lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver si hay cónyuge con derecho o compañero o compañera permanente con derecho, si hay hijos con derecho, ¿cierto? Si no, si hay padres con derecho, porque los padres tienen derecho a heredarla. Pues heredar es una palabra un poco antitécnica, simplemente la palabra técnica es, tienen derecho a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los hijos de los cuales dependían económicamente, total o parcialmente. No necesariamente la dependencia del hijo tiene que ser total, mm, pero sí al menos parcial. Obviamente los padres entrarán a reclamar la pensión de sobrevivientes en el caso de que no haya
cónyuge e hijos con derecho. Si no hay padres, la ley trae otros beneficiarios, como por ejemplo lo son los hermanos discapacitados del pensionado que fallece, o si no son discapacitados, si son menores de edad hasta los 25 años. Entonces, ahí habría que mirar primero si hay lugar a sustituir la pensión a unos beneficiarios, ¿cierto? Si no hay beneficiarios, es decir, si no hay cónyuge, hijos, si no hay, padres con derecho, porque no eran dependientes económicamente del hijo, y si no hay hermanos discapacitados o hermanos menores de edad, que son los beneficiarios pues, que acabé de enlistar y que más adelante vamos a ver con detalle, ese dinero entra en sucesión. Y en sucesión sí pueden haber otras, digamos, otras consideraciones, porque puede que los padres no fueran dependientes para efectos de una pensión de sobrevivientes, pero sí heredan el dinero. No serán beneficiarios de pensión, pero sí heredarán el capital que no se gastó en vida del pensionado que falleció. En el régimen de ahorro individual, ojo, en el régimen de ahorro individual. Eh, o si no hay padres porque ya murieron, pues, y no hay cónyuge, no hay hijos, nada de eso, pues entonces ustedes saben que los sobrinos son también parte de los herederos en los órdenes sucesorales del Código Civil, ¿cierto? Esa puede ser, digamos, una consideración, pero el tema es eh, que, bueno, ya desde mi punto de vista, yo creo que el pensionado debe pensar es en él, ¿cierto? En qué mesada se va a llevar durante su vejez. Porque como puede que se muera al día siguiente de recibir la pensión del salario mínimo de un infarto, a pesar de que cotizó con 10 millones de pesos, para poder tener ahorrados 300 millones de pesos, tiene que haber cotizado por ahí 10 millones. Le reconocieron la pensión del mínimo, le dio un infarto y se murió. ¿Cómo puede que se haya muerto un infarto al día siguiente y toda esa plata quede para una sucesión? Puede que no, puede que viva hasta los 110 años. Entonces, hay que mirar esa consideración. Entonces, no sé, Dori, si fui claro o si tienes todavía dudas frente a la respuesta. Profe, no, ya muy claro, muchas gracias. En el régimen de ahorro individual, el capital, si no hay beneficiarios, se entra en sucesión. Bien, así las cosas, quedó claro el esquema general cómo se financian las pensiones en el régimen de ahorro individual. Simplemente no hay una edad en principio, pero digamos esa es una, digamos para mí una falacia, porque, y qué pena utilizar esa expresión, porque es una falacia de que no hay edad en principio en el régimen de ahorro individual. Porque si usted dice, yo me quiero pensionar a los 40 años, hombre, pues me queda mucha vida probable más que si yo decido pensionarme a los 62. Si me queda mucho más vida probable, voy a necesitar mucho más ahorro. Y el análisis es, si según la Corte Constitucional los datos que yo le mostré a una persona a los 62, al final de su vida laboral con todo lo que ha ahorrado, no es capaz de financiar una pensión, ¿cierto? Cotizando con el mínimo, ahora la va a financiar a los 40. Ahora, si yo cotizo con salarios muy altos, quizá la pueda financiar a los 45 o 50, pero ¿qué pensión va a ser? Yo tuve que haber hecho unos aportes gigantescos para poder que ese ahorro gigantesco que tengo garantice al diluirlo por la vida probable un mínimo. Y eso es lo que va a garantizar, porque entre más joven, más vida probable, luego la mesadita va a ser más reducida para poder aguantar toda la vida probable. Entonces, es eso. De todas maneras, si la persona no logra tener el ahorro a los 62 años hombre o 57 si es mujer en el fondo privado, pero tiene 1.150 semanas cotizadas, o sea, 1.150 semanas laboradas y aportadas a pensión, el gobierno pone la plata que haga falta para solamente, y aclaro pues aclaro esto y siempre lo he aclarado, solamente para llegar a una pensión del mínimo, solamente eso. Espero pues que haya quedado claro, así funciona la determinación de las pensiones en el régimen de ahorro individual. Ahora pasemos a Colpensiones, ¿cierto? Entonces vamos a ir al artículo Profe, 33 de la ley 100. Sí, adelante. qué pena antes de que pase al otro tema. ¿En qué parte o en qué ley dice que si no hay beneficiarios entra en orden sucesoral? Ahí en la Ah, ley bueno, en la 100. misma ley, sí, en la misma ley 100, en el artículo 76, dice, mira, inexistencia de beneficiarios. En caso de la muerte del afiliado o pensionado, perdón, en caso de que a la muerte del afiliado o pensionado no hubiera beneficiarios de la pensión de sobrevivientes,
las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante, ¿cierto? Entonces, ahí está, pues digamos, la norma clara. ¿Sí ves? Bueno. Gracias. Eh, entonces, ahí va. Dice, en el caso de que no haya causavientes hasta el quinto orden hereditario, o sea, los sobrinos, ahí iría hasta los sobrinos. Si ni siquiera hay sobrinos, pues una persona muy solitaria en la vida. Entonces, toda esa plata pasa al Fondo de Solidaridad Pensional, que yo les expliqué el miércoles, que es una cuenta que tiene dos programas. Uno, para darle el subsidio al adulto mayor a esas personas que no tienen expectativa pensional en Colombia, ¿cierto? Que se las reconocen, le reconocen el subsidio al adulto mayor siempre y cuando tengan ese puntaje del SISBEN exigido por el gobierno y si tienen una edad 3 años antes de la establecida para pensionarse. O sea, el hombre desde los 50 o sea, 62 a 61, 61 a 60, 60 a 59, el hombre desde los 59 puede reclamar este subsidio al adulto mayor teniendo el puntaje del SISBEN requerido. Y la mujer desde los 54 puede reclamar también el subsidio al adulto mayor 3 años antes de cumplir la edad de 57 si tiene el puntaje requerido y en ambos casos no tienen expectativa pensional. Y recuerden que otro programa del Fondo de Solidaridad Pensional es el subsidio a la cotización, que también les hablé de él. Personas que se quedan sin empleo pero ya están cerca de la pensión teniendo cierto puntaje del SISBEN, niveles 1 y 2. Yo les mostré el miércoles. Pueden inscribirse en el Fondo de Solidaridad Pensional. Yo les mostré la página web y estaba la línea gratuita para que el Estado les subsidie el 70% de la cotización hasta llegar a las 1.300 semanas en Colpensiones. Entonces, ahí queda claro, Natalia. Sí, profe, Bueno, muchas gracias. perfecto. Perfecto. Entonces pasemos al artículo 33 de la Ley 100, que determina la manera como se liquidan las pensiones en Colpensiones, en prima media. ¿Qué nos dice la norma? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la norma dice que a partir del 1 de enero de 2014, la edad en Colombia es de 62 años para el hombre y 57 años para la mujer. Yo ya les había explicado por qué la mujer tiene una edad de jubilación anterior a la del hombre. Ya les expliqué el fundamento filosófico y político de esa situación, ¿o no? Sí, Sí, profe. Profe, ¿qué Bueno, artículo estamos viendo? el artículo 33 de la Ley 100, que hace parte del régimen de prima media. ¿Listo? Entonces, estamos ya en el régimen de prima media, o sea, Colpensiones. Y dice la norma que a partir del año 2015, o sea, del 1 de enero de 2015, las semanas quedaron en 1.300 semanas, a partir del 1 de enero del 2015. Así las cosas en Colpensiones, actualmente los requisitos son edad, 62 años hombre y 57 mujer, y 1.300 semanas. Es necesario cumplir los dos requisitos. Hay mucha gente que ya tiene las semanas, pero le falta la edad. Le toca seguir cotizando hasta cumplir la edad. Listo. Digamos, el derecho se causa cuando se cumplen los dos requisitos. Ese es el momento de causación de la pensión, cuando se cumplen los dos, no uno de los dos, sino los dos. Bien, adicionalmente, el artículo 34 nos dice, que es el artículo siguiente, nos dice cómo se liquida la pensión, con qué fórmula. Y vamos a ver, aquí lo vemos en pantalla, el artículo 34, vamos a ver que en Colpensiones no se utiliza una fórmula como en los fondos privados, que vincula vida probable versus ahorro, para nada. En Colpensiones no se vincula ni ahorro ni vida probable. Recuerde que Colpensiones es una bolsa común donde todos ponen y todos toman, mientras que el régimen de ahorro individual sí es una cuenta de ahorro individual. Entonces, por eso no se puede calcular ahorro versus vida probable porque el dinero es de todos en Colpensiones, de todos los pensionados, de todos los afiliados. Entonces, ¿qué fórmula utiliza, digamos, la ley para liquidar la pensión? La ley utiliza lo que se llama una función decreciente. ¿Qué es una función decreciente? Es esta fórmula que voy a resaltar en color verde, que va hasta aquí, ya se las voy a enseñar a manejar, que nos va a decir lo siguiente,
que la pensión de una persona en Colpensiones, la pensión de una persona en Colpensiones por 1.300 semanas, y aclaro eso, por 1.300 semanas, ya veremos qué pasa si tienen más semanas, pero por 1.300 semanas va a oscilar, esa pensión va a oscilar, a variar entre el 65,50% del promedio salarial. Yo sé que es muy complicado, pero voy despacio. Esa pensión de esa persona va a oscilar, va a variar entre el 65,50% del promedio salarial de los últimos 10 años con los que la persona aportó al sistema o el promedio salarial de toda la vida si es más favorable que el de los últimos 10 años. Y va a oscilar entre el 65,50 y el 50% de esos dos promedios salariales. Mejor dicho, yo me explico. Para liquidar una pensión en prima media se utilizan dos promedios salariales, que nos los da el artículo 21 de la Ley 100, dos promedios salariales. ¿Cuáles son esos dos promedios salariales? Artículo 21, el artículo 21 nos los detalla, nos dice, mire, para liquidar las pensiones, de prima media, utilice dos promedios. El promedio de los últimos 10 años sobre los cuales el trabajador hizo sus aportes a pensión, indexados cada uno por inflación. Indexados cada uno por inflación. O sea, si un trabajador en promedio aportó sobre 4 millones de pesos en los últimos 10 años, ese será su promedio salarial. ¿Cómo se saca ese promedio salarial? Ya les enseñaré. Pero más o menos ustedes en matemáticas, en el bachillerato, saben cómo se saca un promedio salarial y es sumar las cosas que vamos a promediar. Por ejemplo, si vamos a sumar los últimos 10 años, entonces sumamos los salarios de los últimos 10 años y los dividimos sobre el número de días que vamos a promediar. En 10 años, ¿cuántos días hay? En 10 años hay 360 cada año por 10. Hay 3.600 días. O sea, se hace una suma bruta de todo lo devengado en los últimos 10 años, de todo lo cotizado al sistema, del salario base de cotización al sistema, y se divide sobre el número de días que vamos a promediar, que son 10 años, o sea, 3.600 días. Es un promedio. Yo luego se los enseño a sacar matemáticamente. Lo que les digo es simplemente, para que me entiendan, ese salario de los últimos 10 años corresponde como al promedio sobre el cual el trabajador hizo el aporte, ¿cierto? Si un trabajador hizo aporte sobre 4 millones de pesos, pues ese va a ser más o menos su promedio. Si hizo aporte sobre 2 millones, ese va a ser más o menos su promedio. Si hizo aporte sobre 1.500.000, ese va a ser más o menos su promedio. Eh, pero la norma dice que también hay que sacar otro promedio. Dice lo siguiente más abajo en el párrafo segundo, en el inciso segundo. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo. Como la pensión en Colombia, para poderla obtener se necesitan 1.300, entonces a todo trabajador en Colombia en prima media se le hacen los dos promedios, el de los salarios de toda la vida, el promedio de los salarios de toda la vida y el promedio de los salarios de los últimos 10 años. Una vez hechos estos dos promedios, se escoge el promedio salarial más favorable. ¿A qué corresponde esta idea? Aquí hay trabajadores, la regla normal es que sus últimos 10 años de vida laboral usted tenga mejores salarios, porque usted está en la plenitud de su desarrollo profesional, intelectual, de experiencia, entonces su mano de obra está más calificada y por ende lo más normal es que sus ingresos sean más altos en los últimos 10 años de su vida, ¿cierto? Pero esa regla general tiene excepciones en la realidad. Puede suceder el caso de una persona que en el pasado, antes de los últimos 10 años, tuvo puestos muy buenos, cargos muy buenos, o fue trabajador independiente y tenía ingresos muy altos. Pero en los últimos 10 años, anteriores a los 62 años hombre o 57 mujer, en esos últimos 10 años, o sea, el hombre entre los 52 y los 62, y la mujer entre los 47 y los 57. En esos últimos 10 años puede suceder que la persona no haya tenido tan buenos ingresos y haya cotizado con salarios más bajos. Entonces, el promedio de toda la vida laboral, ¿a quién le sirve? A quien tuvo salarios más altos antes de los últimos 10 años anteriores a la edad de jubilación. Y el promedio de los últimos 10 años, ¿a quién le sirve? A quien tuvo salarios más altos en los últimos 10 años de su vida laboral.
¿Hasta ahí más o menos se me entiende eso o hay alguna inquietud por ahora? ¿Se entiende esa idea o no se entiende? Sí, Profe, yo no la profe. entendí Sí, bien. profe. Bueno, pues entonces es muy fácil. Volvamos a repetir porque hay una persona que no entendió. A ver, si tú entre los 47 y los 57 años, que son tus últimos 10 años de vida laboral, cotizaste sobre un salario de, por decir algo, de 3,5 millones, ¿cierto? Entonces te van a promediar, te van a sumar los salarios de esos últimos 10 años y lo van a dividir sobre el número de días que hay en 10 años. ¿Cuántos días hay en 10 años? Multiplique cada año para efectos laborales. Cada año tiene 360 días. Multiplique 360 por 10, porque son 10 años. Entonces usted coge todo lo devengado en 10 años, todos los salarios con los que usted cotizó a pensión, ¿cierto? Los coge y suma todo lo que... Yo les muestro pues un cálculo, vean. Les muestro un cálculo de los últimos 10 años. Les voy a mostrar un cálculo pensional de una persona sobre los últimos 10 años de vida laboral que yo le hice en Excel. Miren, esta persona tuvo estos ingresos en los últimos 10 años. Desde el 2010, junio, estos son todos los salarios con los que cotizó mes a mes, mes a mes. No sé si están viendo, ¿cierto? Mes a mes, 2014, mes a mes. Miren, cada año tiene 12 meses. De junio de 2010 a junio de 2010. De junio de 2010 a junio de 2020. Ahí están sus últimos 10 años. Del 2010 al 2020 están sus últimos 10 años. Ella cumplió la edad y dejó de cotizar en junio de 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que se suma todos esos salarios cotizados, pero primero se traen a valor presente ajustándolos por inflación, ¿cierto? Y luego toda esa suma, yo les enseño ese procedimiento matemático después, ¿cierto? Se divide sobre el número de días que hay en 10 años. ¿Cuántos días hay en 10 años? En 10 años hay 3,600 días. Todo eso que ella aportó los últimos 10 años de su vida se divide sobre el número de días a promediar. ¿Cuántos días hay en 10 años? 3,600. Y eso pues básicamente va a dar que ella tuvo un promedio salarial de los últimos 10 años de 7,196,767 pesos. Esta es una trabajadora que cotizó sobre salarios muy altos. Mire, los últimos 10 años el ingreso mensual era de 8 millones. Pero yo les puedo mostrar también, porque yo tengo clientes de todo, es más, mis clientes normalmente son personas muy vulnerables. Les puedo mostrar casos de personas también normales, de salarios, pues, digamos, modestos. Por ejemplo, este de acá, mire los salarios de los últimos 10 años, acá se lo hice, ¿cierto? Los últimos 10 años cotizados de este trabajador fueron entre el 2010, también abril, ganaba 1.530.000, 1.700.000, 1.500.000, un salario de clase media. Y entonces los últimos 10 años él terminan en 2020, en abril, como puedes ver ahí, 2020-04. ¿Qué se hace con todo eso? Eso se trae a valor presente con una fórmula matemática que yo les enseño después. Ya yo les enseñé a indexar, pero luego lo hacemos, lo repasamos. Entonces, una vez traído toda esa plata a valor presente, se divide sobre el número de días que hay en 10 años, porque eso es un promedio de los últimos 10 años. Y eso nos da que este señor en los últimos 10 años cotizó sobre un promedio salarial de, según esto, de 2 millones, y lo voy a colorear, de 2 millones 600, ahí está en amarillo, de 2.673.366. Ese es el promedio de él de los últimos 10 años. Pero ¿qué tiene que hacer Colpensiones? No solo sacar el promedio salarial antes de pensionar a la persona. Antes de pensionar a la persona, no solo tiene que sacarle el promedio de los últimos 10 años sobre los cuales la persona hizo los aportes, sino que también tiene que sacarle el promedio salarial de toda la vida laboral. Ese es mucho más dispendioso de hacer, ¿cierto? Pero uno lo puede hacer, no hay problema. Solo que se demora toda una tarde, ¿cierto? Pero lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos promedios? Escogemos el más alto, el que le da más dinero al trabajador a nivel, o sea, el promedio más alto. Si el promedio de toda la vida fue 3 millones y el de los últimos 10 años fue 2.600.000, entonces escogemos el de toda la vida, que es de 3 millones. Si el promedio de los últimos 10 años fue más alto, porque
porque fue de 3 millones y el de toda la vida fue de 1 millón, escogemos el de 3 millones. No sé si ahí sí me entiendes esa parte por ahora. ¿Me la entiendes hasta ahí o no soy todavía claro? Sí, profe, no, ya me quedó claro. Bueno, entonces primero se toman los dos, se sacan los dos promedios salariales. ¿Y qué se hace con esos dos promedios salariales? Se llevan a la fórmula que les estaba yo mostrando ahorita, que es una función decreciente. ¿Qué quiere decir esta fórmula que está resaltada en verde? Que la pensión en Colombia por 1.300 semanas va a oscilar, va a variar entre el 65,50% de ese promedio de los últimos 10 años o de toda la vida según escojamos, y el 50% de ese promedio de los últimos 10 años o de toda la vida según lo escojamos. Quiere decir que en Colombia por 1.300 semanas a un pensionado la pensión va a ser entre el 65 y el 50% del promedio salarial del trabajador por 1.300 semanas. O sea que uno no se retira con el 100% de su promedio salarial. No es posible, no es posible garantizar una tasa de retiro, una tasa de reemplazo del 100% de su salario cuando usted era activo laboralmente, porque el sistema se quebraría, no da, pues los recursos son escasos. Entonces vamos a hacer un ejemplo y con ese ejemplo les va a quedar mucho más claro, ¿cierto? La fórmula es, para que la anoten en sus cuadernos, acaba un por. Lo que pasa es que cuando hay ese espacio ahí es porque hay un por. Entonces la fórmula es la siguiente. 65R, que es renta, R es renta, lo que va a ser la pensión, es igual. Por favor, tomen nota en sus cuadernos. A 65,50, que es una constante, menos 0,50 por S. ¿Dónde S? ¿Dónde S? S es el número de salarios mínimos que hay en el promedio salarial que escogimos. Ya les explico con un ejemplo que va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a un ejemplo ahora sí. Todos, por favor, mucha atención. Tenemos el caso de una persona que tiene un promedio salarial de toda la vida haciéndole la sumatoria de todos los salarios durante su vida y dividiéndolo sobre el número de días que laboró durante toda su vida, ¿cierto? Tiene un promedio salarial más o menos de 2.800.000. Ese es su promedio salarial de toda la vida. Pero tiene un promedio de los últimos 10 años, un promedio salarial de los últimos 10 años, o sea, los últimos 10 años los cotizó alticos. Pongamos un ejemplo, que fuera este más alto pues este que el anterior. Entonces, los últimos 10 años su promedio salarial, porque ya tenía más capacidades, más experiencia, entonces su mano de obra estaba más calificada y las empresas donde trabajó le pagaban más, ¿cierto? Ascendió, etc. 3.500.000. Los últimos 10 años cotizó sobre un salario más o menos de ese monto. En ese sentido, permítanme un momento que por acá creo que hay un estudiante que no... aquí hay alguien que dice que se realiza un reajuste. Ah, bueno, pero no, ese es otro horario. Entonces, en ese sentido, según lo que yo les acabé de explicar, el artículo 21 de la ley 100 nos dice que hay que hacer estos dos promedios, ¿cierto? Ese es un mandato del artículo 21 de la ley 100 de 1993, como les mostré ahorita. ¿Cuál promedio debemos escoger? Según lo que les dije ahora, el de 2.800.000, que es más favorable para Colpensiones, o el de 3.500.000, que es más favorable para esta persona. Esta persona se llama José Vélez Ruiz, vamos, ¿cierto? Es una persona de la vida, pues estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuál promedio salarial vamos a escogerle a José para Profe, liquidarle la pensión? primero habría que mirar cuántas semanas tiene. Ya les voy a poner las semanas. Entonces, pongámosle acá, tiene una edad de 62 años, hoy cumplió los 62 años, está de cumpleaños hoy, 14 de agosto de 2020, ¿cierto? Los cumplió el 14 de agosto, 62 años. Y semanas, tiene 1.000, pongámosle 1.730. Un señor que tiene muchas semanas, ¿listo? Entonces, ¿cuál promedio salarial vamos a utilizar para liquidarle la pensión a José según lo que yo les dije? ¿El menos De los, favorable, que fue el de toda su vida, o el más favorable?
De los últimos 10 años. Sí, el más El, favorable. el más favorable. Se debe escoger el más favorable según el artículo 21 de la ley 100, o sea, el de 3.500.000. ¿Qué hacemos con ese promedio salarial? Ya luego yo les enseñaré a sacar un promedio salarial. Pues eso lleva su metodología y su detalle, pero eso lo hacemos más adelante. Por ahora partamos de esto para tener como claridad de cómo se liquida la pensión. Vamos a coger el de 3.500.000. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a despejar la fórmula. Recuerden que la fórmula es así. R es igual a 65.50 menos 0.50 por S. Donde S, recuerden, donde S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que existen en el promedio salarial escogido. Recuerden eso. ¿Cuál es el promedio salarial escogido? ¿Cuál fue el promedio salarial que nosotros escogimos? 3.500.000. Promedio salarial, 3.500.000. Fue el que nosotros escogimos. Espero que me subió un cero ahí de más. Salario mínimo legal mensual vigente. Porque recuerden que ese es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que hay en el promedio salarial escogido. Entonces necesitamos saber cuál es el salario mínimo legal mensual vigente para saber cuántas veces está el salario mínimo legal mensual vigente en 3.500.000. ¿Cuál es el salario mínimo legal mensual vigente en este momento en Colombia? 877.803. Cogemos el salario mínimo vigente del momento en que la persona cumplió los dos requisitos. José ya tenía las semanas hace mucho tiempo. Porque mire, tiene 1.730, las 1.300 las cumplió hace mucho tiempo hacia el pasado. Pero apenas hoy cumplió los 62 años. Por tanto, tomamos el salario mínimo de hoy, que es 877.803. Entonces, esta S que voy a poner en rojo, es el número de salarios mínimos que hay, que existen en el promedio salarial escogido. ¿Cómo obtenemos ese dato? S es igual, S, S es igual a la división. Ese será la división entre, ese será la división entre 3.500.000 dividido el salario mínimo. Así sacamos cuántas veces está el salario mínimo en 3.500.000. Simplemente dividimos el promedio salarial escogido sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Vea qué tan fácil. Eso no tiene la mayor ciencia. Es solamente coger el salario mínimo vigente cuando la persona cumplió los dos requisitos, o sea, hoy cumplió los dos requisitos porque hoy cumplió los 62, que era lo que le faltaba, y dividirlo sobre el salario mínimo, perdón, y dividirlo sobre el promedio salarial escogido. Se coge ese salario mínimo y se divide sobre el promedio. ¿Cuánto es ese? Ese, en este caso ese es 3.9, 3.987227202. Eso será ese. Entonces, ¿qué se hace con ese? Es esto es ese, ¿cierto? Entonces, simplemente operamos la fórmula. Recuerden que primero, cuando hay una fórmula matemática, se multiplica. Es más, para que ustedes no se vayan a perder, obviamente yo les voy a enviar este archivo de Excel. Y para que no se vayan a perder, agreguemos este paréntesis. Primero se hace la multiplicación que hay en el paréntesis. Entonces, hagámosla, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí es 0.50, lo que está en el paréntesis, 0.50 por S, o sea, por 3.987227202, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese resultado? Hagámoslo acá, pues yo lo voy a hacer acá para que quede como resultado. 0.50 por S. Ese resultado, o sea, multiplicar esas dos cosas, si ustedes lo hacen en el celular, lo que está ahí en el paréntesis, eso les va a dar 1.993613601. ¿Qué hacemos con ese resultado? ¿O qué hacemos con ese resultado? Se lo restamos
como bien lo dice aquí en la fórmula que voy a colorear en azul, ese resultado del paréntesis se lo restamos a 65.50, porque vea que ahí está el menos. Entonces, procedamos. Aquí abajito lo hago. R es igual a 65.50 menos 1.913613601, ¿cierto? Vamos a restar a ver cuánto nos da eso. Yo lo voy a hacer aquí. 65.50 menos esto, ¿cierto? Nos da que esa persona se va a ir, este va a ser el porcentaje de la pensión de esa persona sobre el promedio salarial. Este es el total de la pensión por 1.300 semanas. El total de la pensión es el 63.5%, y yo con Excel me permite acercar estos decimales, aproximarlos. ¿Cómo lo aproximo? Con este botón que ustedes ven acá, donde yo tengo el cursor. Sigan el cursor, por favor. Sigan el cursor. Aquí con este botón, miren el cuadrito que está en verde. Yo voy a ir apretando el botón. Mire cómo me va a aproximar los decimales. ¿Cierto? Y si quiero, le puedo poner el símbolo de porcentaje. Sigan el cursor. Sigan el cursor. Mire, acá está para ponerle el símbolo del porcentaje. Miren cómo el cuadrito verde se me va a volver un 63.5%. Pero no lo convirtamos en porcentaje todavía. Ahí, simplemente, ¿qué quiere decir esto? Que la persona se va a pensionar por 1.300 semanas con el 63.5% del promedio salarial. ¿Cuál es el promedio salarial? 3.500.000. Luego, por 1.300 semanas, la pensión se liquidaría así, ¿cierto? Acá les dejo el cuadrito. Entonces, pongámoslo más abajo. La pensión se liquidaría así. Promedio salarial, ya lo sabemos, 3.500.000. Porcentaje de la fórmula. Porcentaje que arrojó la fórmula. Porcentaje que arrojó la fórmula. Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen ni se angustien. Ustedes están en la capacidad de aprender esto porque, pues, primero está dentro del pensum de la materia, pero además ustedes pertenecen a la mejor facultad de Derecho de la ciudad de Medellín. Y los estudiantes y los abogados egresados de la Universidad de Medellín se destacan por sus altas competencias en materia laboral. El área laboral de la Universidad de Medellín es la mejor de la ciudad. Entonces, precisamente, ustedes no pueden ser inferiores a ese reto, ¿cierto? Y esto es fácil de entender. Vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, porcentaje que arrojó la fórmula, 63.5. Ahí, si quiere, yo sí le agrego el porciento, ¿cierto? Le voy a agregar el porciento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el total de la pensión por 1.300 semanas? Simplemente toma 3.500.000 y le saca el 63.5%. Para quienes no sepan sacar un porcentaje en una calculadora es muy fácil. Simplemente coja y digite en su calculadora del celular. Si no sabe, puede sacar un porcentaje. 3.500.000 lo multiplica por 63.5. Y si la calculadora tiene el símbolo de por ciento, se lo aplica. O si la calculadora no tiene el símbolo de por ciento, divide sobre 100. El símbolo de por ciento es equivalente a dividir sobre 100. Entonces, 3 millones, coja todos los celulares. 3.500.000 por 63.5 dividido sobre 100. Si no tiene, pues en la calculadora el símbolo de por ciento. Si lo tiene, simplemente le aplica el símbolo de por ciento y no divide sobre 100. Entonces, ¿cuál es el 63% de 3.500.000? 63.5% de 3.500.000 es 2.222.500 pesos. ¿Qué quiere decir es esto? Que esa persona por 1.300 semanas se pensionaría, si tuviera solo 1.300 semanas, se pensionaría con 2.222.500 pesos. No se va a poder ir con sus 3.500.000, con el promedio salarial de los últimos 10 años, porque el sistema no aguanta, no es capaz de ofrecer una tasa de reemplazo del 100% del promedio cotizado.
es inviable financieramente. Pero sí se va con una tasa, en este caso, del 63.5 de ese promedio salarial. Entonces, esta fórmula que vimos, ¿en qué consiste? En que por 1.300 semanas la persona, la pensión le oscila entre el 65.50% de su promedio salarial y el 50% de su promedio salarial. En este caso, esa oscilación entre 65 y 50, ¿cuánto dio? Entre 65 y 50 la oscilación dio en el 63. ¿Se me entendió hasta aquí o no se me entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Ahora hacemos otro ejercicio. ¿Les parece un taller voluntario para que ustedes hagan ejercicios solos? Pero voluntario, no pues con Sí, notas, con el fin profe. de fortalecer. Sí. Igual, Sí, igual profe. esta clase queda grabada y se va a subir a YouTube y se las voy a pasar al chat para que la repasen. Gracias, Bueno, profe. bueno, entonces, pero sin embargo, esta persona no se va a ir con 2.200.000 por una razón. Porque la persona tiene 1.730 semanas, tiene más de 1.300. Entonces, ¿qué dice la ley 100? La ley 100 dice, ya les voy a mostrar, que si la persona tiene más de 1.300 semanas, en el artículo 34, en este mismo artículo 34 que estamos viendo, ¿cierto? Que es donde está la fórmula que acabo de enseñar, en este mismo artículo 34 nos dice que si la persona tiene por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, ¿cuáles son las mínimas requeridas? 1.300. O sea, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, el porcentaje que arrojó la fórmula, que a nosotros nos dio 63.5, el porcentaje que arrojó la fórmula por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 se va a incrementar en un 1.5%, hasta llegar máximo, no puede superar del 80% del promedio salarial de los últimos 10 años. Ese es el límite en Colombia. Nadie, ahí está en morado, nadie se puede pensionar en Colombia, así tenga muchas semanas cotizadas, con más del 80% del promedio salarial, bien sea o de los últimos 10 años, o bien sea de toda la vida laboral, según sea más favorable, puede ser máximo, la tasa de reemplazo máxima en Colombia en prima media es del 80%. Entonces vamos a hacer esa liquidación, porque esta persona tiene 1.730 semanas. Quiere decir esto que tiene más de 1.300. Entonces procedamos a hacerlo a continuación. Tenemos que esta persona entonces tiene las siguientes semanas, desde y hasta. Yo les voy a mostrar aquí un cálculo que va a ir de 50 en 50. Entonces, desde las 1.300 semanas hacia las 1.350 semanas, ¿cuántas semanas hay? Hay 50. Entonces, el porcentaje que se le aumenta, según la ley 100, es del 1.5%. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Cierto? Cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 incrementa el 1.5. De las 1.350 a las 1.400, ahí hay otras 50 semanas, ¿cierto? Otro 1.5% de incremento. Y así sucesivamente de 50 en 50, de 50 en 50, hasta llegar, pero todavía no lo hagamos así, sigámoslo haciendo manual para que ustedes cojan el hilo, de las 1.400 a las 1.450 hay otro incremento del 1.5%. De las 1.450 a las 1.500 hay otro 1.5%. Excel me da la posibilidad de seguirme la lógica hasta llegar, si yo selecciono todo y me paro en este botoncito, en este puntico verde que hay en la esquina inferior, Excel me da la posibilidad de seguirme la lógica hasta donde yo quiera, la lógica que ya llevo de 50 en 50. Si quiere usted lo hace manual, pero pues ya para ahorrarnos tiempo, recuerde que él tiene 1.730. Entonces ahí lo que hizo Excel es seguirme la lógica de 50 en 50, a ver, de 50 en 50, hasta llegar a las 1.700. Entonces acá igual 1.5, 1.5, 1.5. Cada 50 semanas representa un 1.5 aumento. ¿Qué pasa con las 30 semanas que sobran? Que sobran porque tiene 1.730 semanas. ¿Qué pasa con esa colillita de 30 semanas? En este momento, la jurisprudencia no permite generar una proporcionalidad.
Entonces, ¿qué pasa con esas 50 semanas? No se pueden computar, porque ya la misma norma nos dice por cada 50 y 30, él tiene 1730, 30 no son 50, 30 son 30. Y la jurisprudencia todavía no ha abierto una posibilidad para proporcionalizar esas 30. La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema por el momento dice que tienen que llegar a ser 50. Entonces esas 30 no se pueden computar en la liquidación, esas 30 que sobran, para que lo sepan. Tiene que ser que tuviera 1750. Consejo entonces para esa persona, no se retire todavía, espere esas 20 semanas que le faltan para que le computen, ¿cierto? Para llegar a 1750. Pero bueno, tiene 1730, entonces no la vamos a computar. ¿Qué hacemos con este porcentaje? Lo sumamos. Todos esos 1.5 se suman. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Súmelos. O multiplique 1.5 por 8. Hay 8 1.5 en este cuadrito, ¿cierto? Multiplique 1.5 por 8 o súmelos, pues. Eso da, quiere decir que la pensión va a incrementar en un 12%. 12% a este 63. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el 63 de base. Entonces, porcentaje base que arrojó la fórmula. Del artículo 34 de la Ley 100 de 1993. ¿Cuál fue el porcentaje base que arrojó la fórmula del artículo 34? Arrojó un porcentaje base de 63.5, ¿cierto? Este de acá. Entonces, 63.5%. Démosle ese decimal. Aumento por semanas adicionales. A las primeras 1.300. 12%, ¿cierto? Es este 12% que está en verde donde tengo el cursor. 12%. Total porcentaje pensión de vejez aplicable al promedio salarial de los últimos 10 años, que fue el promedio salarial que escogimos. ¿Cuál va a ser el total del porcentaje que le vamos a aplicar a ese promedio salarial de los últimos 10 años? Sumemos 63.5 más 12 nos da 75.5. ¿Qué quiere decir esto? Esa persona se va a pensionar con el 75.5% del promedio salarial de los últimos 10 años. El promedio salarial de los últimos 10 años de este trabajador, como ya lo habíamos dicho, era de 3.500.000. Desde arriba lo mencionamos. ¿Cierto? 3.500.000. Total pensión. La pensión será multiplicar esos 3.500.000 por el 75.5%. Será el 75.5% de esos 3.500.000. ¿Cuánto es el 75.5% de esos 3.500.000? Es 2.642.500 pesos. ¿Cuánto entonces le implicó tener todas esas semanas adicionales? ¿Cuánto le subió la pensión por tener todas esas semanas adicionales? Mire que antes la pensión nos había dado 222.000 pesos, 222.500. Tener todas esas semanas adicionales le subió la pensión de 222.000 a 200, perdón, de 2.222.000 a 2.642.000. O sea, le subió casi 400.000 pesos la pensión, tener todas esas semanas adicionales. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Hay dudas hasta ahí? Igual si quieren hacemos otro. En esta misma clase tenemos todavía tiempo para hacer otro. Ya ahí nos darían las 9. Y yo creo que haciendo otro, yo creo que quedaría muy claro el Profe, ejemplo. hagamos otro ejercicio, por favor. Ay, sí, Muy profe. bien. Bueno, perfecto. Pero ¿se entendió o realmente fue muy enredada la explicación? No, profe, está muy No, bien. sí, se está entendiendo, profe. Sí, profe, muy claro. Yo me enredé como en lo Bueno, de los incrementos de esos.
pero pues, Bueno. con otro ejemplo yo Entonces, creo no, que bueno, te enredaste en lo de los incrementos, pero volvamos a explicar lo de los incrementos antes de hacer el otro ejemplo que nos da tiempo. Entonces, lo de los incrementos fue muy fácil. Es decir, recuerda que por cada 50 semanas, adicionales a las primeras 1300, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1300, el porcentaje que nos dio la fórmula se va a incrementar en un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las 1300. Entonces yo por eso hice este cuadrito. Desde las 1300 hasta las 1350, ahí hay 50 semanas. ¿Cuánto incrementamos? 1,5. Desde las 1350 a las 1400, ahí hay 50 semanas, otro 1,5. Desde las 1400 a las 1450, ahí hay 50 semanas, otro 1,5. Así sucesivamente hasta llegar al número de semanas que la persona tiene. De más. Recuerde que la persona en este caso, como habíamos dicho desde el inicio, tenía 1730 semanas. Entonces, ¿qué pasó? Como yo me fui así sucesivamente hasta llegar a las 1700, eso me dio todos estos 1,5, ¿cierto? Por cada 50. Lo sumé y me dio 12. Me dio 12. Esos, ¿cómo, perdón? les está compartiendo pantallas que yo lo veo solamente a usted. Ay, qué pena, qué pena. Yo aquí todo animado explicando y no estaba compartiendo pantalla. Ya, Dios, profe. Entonces, lo que yo hice es que cada 50 semanas adicionales a las 1300 le fui arrojando, como dice la ley 100, o fui determinando un 1,5% de incremento. Entonces, de las 1300 a las 1350 se aumentará la pensión en 1,5%. Pues se aumentará esto a esto, al porcentaje que ya habíamos sacado al operar la fórmula. Entonces, ¿qué pasa? De las 1300 a las 1350 hay 50 semanas, 1,5. De las 1350 a las 1400 hay 50 semanas, 1,5. De las 1400 a las 1450, 1,5. Así, de 50 en 50 hasta llegar a las semanas que él tiene. Él tiene 1730, habíamos dicho, ¿cierto? Acá, ahí lo ven en el ejemplo. Pero yo no me puedo, yo esas 30 que sobran no las puedo tomar porque recuerde que tiene que ser por cada 50 semanas. O sea, no, esas 30 no son 50, son 30, entonces se pierden. Pues no se pueden computar para la liquidación. Entonces, ¿qué pasó? Yo después lo que hice fue sumar todos esos 1,5 de todas esas semanitas adicionales, de 50 a 50, todos esos 1,5 los sumé, simplemente los sumé, y me dio 12%, un incremento del 12%. Incremento que a qué se le hace? A ese porcentaje que ya habíamos, digamos, obtenido de la fórmula, 63,5. Recuerde que la fórmula, el porcentaje nos dio 63,5. Es 12 más 63,5 nos dio 75,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona se va a ir con el 75,5% del promedio salarial de los últimos 10 años, que desde el inicio dijimos que el promedio salarial de los últimos 10 años es de 3.500.000. 3.500.000 por 75,5 nos da 2.642.000. Profe, Antes, sin los incrementos, ya, sí, ya entiendo. Antes, sin los incrementos, la pensión era del 63,5, o sea, 2.200.000. Ahora, con los incrementos, la pensión es del 75,5, que es más alto. Mire, ya da 2.600.000. Ahora sí te quedó claro. sí, señor, muchas gracias, profe. Es que, Bueno, o sea, hagamos otro. yo me enredé porque Sí, yo dije, adelante. ¿por qué 1700 y no los, pues, no el número de antes, pues el completo? Yo pensé que de pronto Ya. se lo redondeaban o algo así. No, Para- esos 30 no se pueden sumar, pues porque no son 50 semanas y la norma dice que es por Todavía cada no. 50 semanas. Y la jurisprudencia no nos ha permitido proporcionalizar esas 30 semanas que sobran. Entonces, por ahora, esas 30 se perderían. Consejo para la gente, espere a que complete los 20 para que le sumen a 30 más 20, 1.750, y ahí le sumaría otro 12%, otro 1,5. ¿Y usted cree que de pronto en un futuro, pues, acepten redondear esa cifra? La jurisprudencia de la sala laboral es muy variable, ¿cierto? Entonces, si la corte varía el tema, habría que proporcionalizar con una regla de 3, ¿cierto? Pues se haría una regla de 3. Si 1,5 es equivalente a 50, ¿cuánto es equivalente a 30? ¿Cierto? Sería, pues, la proporcionalidad sería así, mire, sería, la fórmula sería así para proporcionalizar. Pero recuerden que esto es que ni siquiera se No, los quiero enseñar ese nos porque enreda.
Sí, exacto. Ni siquiera se los quiero enseñar porque la sala ni siquiera ha abierto esa posibilidad. Entonces, para qué No, especular? déjenme ¿Cierto? ahí, qué pena con mis compañeros, no, ya. Eso. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno, entonces, hagamos otro ejemplo y ustedes me lo van a decir. Entonces, ¿cómo se llama la persona? Pónganle el nombre. Una mujer, por ejemplo. Adelante. María María, ¿qué? Mejía. Bueno, María Mejía. Listo, Zapata. Bueno, María Mejía Zapata. Bueno, edad. Edad. Recuerden que la edad tiene que ser la de ley, 57 años. Ahora, la persona puede seguir cotizando y no reclamar la pensión si sumará más semanas, ¿cierto? Pero supongamos que ya no quiere seguir cotizando, sino reclamar su pensión ya de una vez, 57. Semanas. ¿Cuántas semanas quieren que le pongamos a María? Adelante. 1400, profe. ¿Cuántas? 1400. 1400, listo. Promedio salarial de toda la vida laboral, 8 millones. 4 millones. Listo. Promedio salarial de los últimos 10 años, 8 millones. Ah, no, esta señora tiene una muy buena pensión. 8 millones. Va a tener una buena pensión. A ver, 2, 3, 1. Entonces, ahí está. Es evidente cuál promedio salarial debemos escoger, ¿cierto? ¿El de los últimos 10 años o el de toda la vida? ¿Cuál debemos escoger? El de los El de los últimos 10 años. Porque es más alto, ¿cierto? Porque es más favorable, es más alto. Esta persona en los últimos 10 años tuvo mejores salarios y por tanto va a tener derecho a que se le tenga en cuenta ese, que es el más alto, el más favorable según el artículo 21 de la ley 100. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente la fórmula, ¿cierto? Recuerden que vamos a volver a tomar el mismo esquema, ¿cierto? Al menos para que nos quede igual aquí abajo. Recuerden que la fórmula es esta, ¿cierto? La fórmula que está en el artículo 34 de la ley 100 es R, es la que está en azul. R es igual a 65.50 menos 0.50 por S, ¿cierto? Vuelvo y repito que eso está en la ley 100. No es algo que yo pues me haya inventado, sino que si ustedes abren la ley 100, yo les voy a mandar la ley 100 actualizada al correo. Si ustedes abren la ley 100 del 93 en el artículo 34, van a encontrar que ahí se habla de esa fórmula. Listo, queda ahí. Entonces, volvemos al archivo de Excel, al archivo de Excel. Entonces, la fórmula es esa. ¿Yo por qué le puse esos paréntesis? Para que ustedes recuerden que primero se hace la multiplicación antes que la regla. Listo. Entonces, ¿ese qué es? Ese es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que existen en el promedio salarial escogido. ¿Cuál es el promedio salarial escogido? 8 millones. ¿Cuándo cumplió los 57 años esta mujer? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha los cumplió? Deme la fecha donde los cumplió. El 31 de diciembre. ¿De qué De, año? Del año pasado, 2019. Sí, Sí, bueno, del sí, 2019. Entonces, en ese caso, eh, como ella adquirió el derecho en 2019, vamos no a tomar el salario mínimo de 2020, sino de 2000. Bueno, ella adquirió el derecho, ella solicitó la pensión en 2019, aclaremos eso, ¿cierto? Si la va a solicitar hoy, tomaríamos el salario de hoy, ¿cierto? Pero si la solicitó en 2019, tomamos el de 2019. Es en el momento donde la persona solicita la pensión, el salario mínimo que se toma. Claro eso. Dejemos esa notica, ¿cierto? Acá. Es el salario mínimo el que esté vigente al momento en el cual la persona solicita la pensión, a Colpensión. Entonces, ¿cuándo solicitó la pensión? ¿La solicitó el, este dos- año o el año pasado? el año En pasado. Listo, en el 2019, entonces la solicitó en el 2019. Fecha de la solicitud, aclaremos eso.
Pero el profe sí la solicitó pues fue el último día de ese año. O sea, La la solici- tiene que solicitar el mismo día que causan los daños. No, no, no. Si la solicitó en 2020, que es lo más probable que haya pasado en un caso de la vida real, se toma el salario mínimo de 2020. Pero si radicó la solicitud en 2019, ese día, el 31 de diciembre, eso es pues difícil que radique el 31 de diciembre, pero supongamos que fuera posible, que estuviera abierto la entidad. Si radicó ese día, 2019 le toman el salario mínimo de 2019. Ujú. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Entonces, eh, ¿cuál es el salario mínimo de 2019? Vamos a buscarlo. Porque era 828.116. 116. 828, 116. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es ese? Si ese es el número, si ese en la fórmula, es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que existen en el promedio salarial escogido, salario mínimo mensual vigente al momento de la persona solicitar la pensión, como este es el salario mínimo vigente al momento de la persona solicitar la pensión, entonces se dividen los dos para saber cuántas veces está 828.116 en 8 millones. 9 Simplemente, millones. que aquí, no, 9 no, 9 millones no, dividimos 8 millones dividido 828.116, ¿cierto? Ajá, la Entonces respuesta. la es 9.6. ¿Qué Ah, quiere decir ah, eso? Que 828.116 está 9.6 veces en 8 millones. ¿Sí me entiendes eso? sí, sí, Haga de sí. cuenta que 8 millones fuera una torta, ¿cierto? Usted parte esos 8 millones en 9 partecitas, 9.6 partecitas. Eso quiere decir que 828.116 están 9 veces o 9 partecitas en 8 millones. Esa es la razón, pues, de lo que es esta división, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, ¿qué hacemos con ese 9? Ese 9 es ese. Profe, qué Entonces, pena. lo que Usted vamos hizo a entonces 8 millones dividido el salario, ¿cierto? dividir el salario, sí, muy bien. Cogí el salario y lo dividí, cogí el promedio salarial de los últimos 10 años y lo dividí sobre el salario mínimo legal mensual vigente del momento donde la persona radicó papeles para solicitar su pensión. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Procedamos a, aquí este valor sería diferente, porque lo que vamos a hacer es reemplazar ese es 9.6604.82.348, ¿cierto? Ya encontramos ese, Profe, que es una este 9. pregunta. Entonces, ¿cómo? Sí, adelante. Siempre se tiene que colocar pues, ese porcentaje o en vez del 9.6 solito, hay que colocar los números que vienen detrás, pues o adelante. ¿Sí me Bueno, sí, yo te entiendo. Mira, si yo le reduzco los decimales en Excel, me da 9.7, ¿cierto? Pero da lo mismo, porque si los pongo todos o pongo uno, eso va a dar, o sea, entre más decimales tenga, más exacto va a dar la operación. Yo le dejo todos los que me arroja Excel, pero si tú lo aproximas, no, pues no hay ningún problema Pues tampoco, ¿cierto? porque si de La pronto diferencia, uno en un examen, en vez de colocar todos esos números, solamente colocar no, 6, no, yo no te pongo, pues eso sería un exceso de ritual manifiesto que está contrario al principio pro domine de la educación, ¿cierto? O sea, eso sería absurdo, pues que un docente haga eso, sería demasiado grosero con el estudiante, pues no, pues un estudiante tiene derecho a aproximar, eso es un procedimiento válido en la matemática. Pero ¿Listo? entonces para la vida real sí es necesario colocar los números completos para que no Es vaya. mejor, es mejor porque te va a dar más exacto. ¿Listo? Bueno, profe, Te va a gracias. dar más exacto si lo dejas con los números completos. Ok, Listo. gracias. Vamos hasta 48. Bueno, entonces ya ahí ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿cierto? Que es lo que yo les puse en el paréntesis. Multiplicamos 0.50 por ese. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Hagámosla entonces. 0.50 414. por, por 9.6, pues por 0.6604, todo ese número, me da 4,830
241.174. Me sigue dando un número decimal. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con ese resultado, que fue la multiplicación entre 0.50 por ese? Ese resultado, que es este, ¿qué voy a hacer con él? Se lo voy a restar a 65.50. Lo voy a restar a 65. Esto se lo voy a restar a 65.50, que es la parte que nos falta realizar de la fórmula. Entonces, la vamos a hacer. Permítanme, yo copio por acá esto, para que les quede todo el procedimiento en el archivo. Simplemente lo que voy a hacer es coger esos 4.8, 30, 241, 174, ¿cierto? Y se lo voy a restar a 65.50, que es lo que voy a hacer a continuación. Cojo 65.50 menos ese decimal, que es 4.8, 30, todo eso. Eso me da que la pensión de esta persona va a ser, ya ahí sí da el resultado, yo le voy a restar esos decimales, se los voy a reducir, ¿cierto? Eso me da que la pensión de esa persona va a ser del 60.7%. Este es el porcentaje que se aplicará por 1.300 semanas al promedio salarial escogido. Entonces, Profe, claro, esa sí, fórmula aló, está hecha como para que entre más salarios gane la persona, más disminuye ese porcentaje, ¿cierto? O sea, ahí lo que lo sí, salvaría es Dori, como el número de semanas que cotice de más. exacto, Dori, tú tienes toda la razón. Esa fórmula es una función decreciente. Entre más alto gane la persona, más se va a acercar al 0.50 la pensión, o sea, al 50% del promedio de los últimos 10 años. Y entre la persona gane menos dinero, la pensión se va a acercar más al 65.50% del promedio de los últimos 10 años. Esa es la razón de esta función decreciente, Dori. ¿Queda claro el tema? Sí, ¿Cierto? profe, Pues es gracias. acertado lo que dices. Entonces, esa persona se va a pensionar con el 60.7% de 8 millones. Entonces, promedio salarial, pues por ahora, porque recuerde que tiene 1.400 semanas. Promedio salarial de los últimos 10 años. Tenemos tenemos 8 millones de pesos. ¿Cierto? Porcentaje de pensión por 1.300 semanas. Porcentaje de pensión por 1.300 semanas, que ya nos lo dio la fórmula, es del 60.7%. Entonces, total pensión por 1.300 semanas. Que recuerde que todavía tiene más semanas, pues por ahora estamos haciendo el cálculo inicial. Simplemente cogemos los 8 millones, lo multiplicamos por el 60.7%, ahí ya está el símbolo, y eso nos da que esa persona se va a ir por 1.300 semanas con una pensión de 4.856.000 pesos. Eso es muy poquito. Si usted pues, la pregunta, la estoy haciendo en forma de pregunta, es poquito que una persona que cotizó sobre 8 se vaya con 5, porque esos 4.800 son casi 5, para que redondeemos en plata blanca. Eso es poquito, pues podrán haber debates sobre si es poquito o no, pero si usted se va para el RAIS, le aseguro que una persona yo por ejemplo le llevé el caso de ineficacia de traslado a la rectora de la Universidad de Envigado. Ella cotizaba sobre 8 millones. Y cuando fue a protección a Porvenir, a que le liquida, yo subí esa audiencia al canal de YouTube por si la quieren ver. Cuando o sea que de allá ya no me pueden echar, porque la volví a trasladar para Colpensiones a que se pensionara dignamente. Pero no, mentiras, claro que sí me pueden echar. Pero bueno, es una forma pues, de decir las cosas. Entonces, cuando fue a Porvenir, a que le dijeran cuánto le quedaba la pensión, recuerde que como se divide el ahorro por la vida probable, entonces a la mujer le va peor porque tiene más vida probable que el hombre. Le salieron con que se iba a pensionar con 1.200.000. Imagínense, esa mujer casi se va para atrás. Entonces, claro, ya tenía 55 años, ya estaba muy cerca de la edad. La ley 100 prohíbe que se traslade de fondo cuando está en los últimos 10 años. O sea, la mujer no se puede trasladar
si ya cumplió 47 años, porque de los 47 a los 57 ya está en los últimos 10 años. El hombre tampoco se puede trasladar entre los 52 y los 62, pero eso dice la ley. Pero yo les enseñaré después que si al momento en que la persona se trasladó de Colpensiones a un fondo privado no recibió una asesoría veraz, una asesoría suficiente, se puede pedir que el acto jurídico del traslado que hubo de Colpensiones al fondo privado, en ese entonces Colpensiones era el Seguro Social, se declare por un juez de la República ineficaz y se ordene toda la devolución de todos los aportes a Colpensiones y el regreso de la persona hacia Colpensiones. En este momento, eso lo vamos a ver en la próxima clase, en este momento ese es el mayor cúmulo de demandas laborales que tienen los juzgados laborales, aparte de las tutelas, porque toda la gente hoy en día se siente engañada por los fondos privados, sobre todo la gente pues de clase media, ¿cierto? ¿Quién iba a decir algo, perdón? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, ¿alguien profe. iba, ¿alguien iba a opinar algo? Bueno, no. Entonces, seguimos. Entonces, recuerden que esa persona, pues, se va a pensionar con una mesada mejor que en el fondo privado, pues, en este caso. Ahora, esta pensión no es definitiva porque aquí liquidamos por 1.300. Nos falta sumarle los incrementos, recuerden. Desde y hasta, ¿cierto? Entonces, él tiene desde las 1.300 a las 1.350, ¿cuánto es el porcentaje de incremento? Según el artículo 34 de la ley 100, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, el incremento sobre este 60.7 será de 1.5%, ¿cierto? Por cada 50 semanas, mire que adicionales a las 1.300, ahí hay 50. Seguimos, de las 1.350 a las 1.400, otro 1.5%, ¿cierto? Entonces, ya no tiene más porque ustedes me dijeron que tenía 1.400 semanas. Entonces, ¿cuánto es el incremento del porcentaje? En este caso, el incremento es Profe, del 3%. Dime. Eso no lo entendí. Pues, ¿de dónde sale ese 1350? Ah, bueno, sí, es muy fácil. Mira, en el ejercicio ustedes me dijeron que tenía 1.400 semanas la persona, ¿cierto? Espérate un momentito. Por aquí están los presupuestos del ejercicio. Lo voy a poner en color rojo, ¿cierto? Semanas cotizadas, 1.400. Entonces, ¿qué dice la ley 100? Semanas, mira, en color rojo. ¿Qué dice la ley 100? Que si la persona tiene por cada 50 semanas adicionales a 1.300, la pensión, el porcentaje se incrementa en 1.5. Entonces, yo te pregunto, de 1.300 a qué número superior habrían 50 semanas? Si yo le sumo a 1.300, ella tiene 1.400, ¿cierto? Si yo le sumo a 1.350, ¿cuántas semanas me dan? Yo te pregunto. 1400. Sí, No, 1400. no, 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 no. no. Si yo le sumo a 1.350 semanas, Ah, si yo le sumo a 1350. 1.300, eso, 1.350. O sea, por cada Ujú. 50 semanas se aumenta en 1.5. Por eso ella tiene 1.400, ¿cierto? Aquí lo pongo como límite. Y partimos desde 1.300, porque la ley 100 dice que por cada 50 semanas, desde 1.300 a 1.350, ahí hay 50 semanas, un 1.5 incremento. De 1.350 a 1.400, otras 50 semanas adicionales, otro 1.5. Esos dos 1.5 sumados dan 3%, que se le va a sumar a lo que voy a colorear en color, pongámosle, color naranja, ¿cierto? Se le va a sumar al porcentaje que ya habíamos previamente obtenido. Entonces, ahora sí te quedó claro, eres Paula la que está preguntando. Sí, profe, ya entendí, gracias. Ahora sí te quedó claro, listo. Sí, Entonces, sí, es sí. eso, ir de 50 en 50 hasta el número de semanas que la persona tiene, ¿cierto? Irle Sí. aumentando por cada 50 que tenga un 1.5. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, porcentaje base obtenido, porcentaje base por 1.300 semanas, ¿cierto? Que fue lo que obtuvimos de la fórmula, lo que está en naranja, 60.7%, ¿cierto? Voy a quitar ese decimal. Porcentaje de aumento por semanas adicionales.
¿Cuánto se aumentó por semanas adicionales? Un 3, ¿cierto? Un 3%, que es 1.5 más 1.53. Total porcentaje de pensión de vejez aplicable al promedio salarial 63.7. de los últimos 10 años. Vamos a ver. Yo soy malo para las matemáticas y no soy capaz de sumar mentalmente. 60.7 más 3 da 63.7. Ese se va a ser el porcentaje total de, uy, qué pena, se me subió aquí el archivo. 63.7 es el porcentaje total que le vamos a aplicar al promedio salarial de los últimos 10 años. Promedio salarial de los últimos 10 años, que es de 8 millones de pesos. Entonces, total pensión de vejez. Entonces tenemos 8 millones por 63.7 nos da que se va a ir con 5.096.000 pesos. Esa será su pensión. ¿En cuánto se diferencia de la que habíamos liquidado anteriormente? La que habíamos liquidado anteriormente, pongámosla en amarillo mejor, la que habíamos liquidado anteriormente, sin tenerle en cuenta las semanas adicionales, nos había dado 4.856.000, que está en azul, ¿cierto? Aquí donde tengo el cursor. Pero por tener estas semanitas adicionales, ¿cierto? Por tener estas semanitas adicionales, le subió de 4.856.000 a 5.096.000. Recuerden que en Colombia cada año las pensiones, sea que son superiores al salario mínimo, yo les voy a mostrar la norma, se ajustan con base en el índice de precios al consumidor del año anterior, de diciembre. O sea, entonces, por ejemplo, si en 2019 la inflación fue del 7%, para 2020 esta pensión se incrementará en un 7%. Recuerden lo que acabo de decir. En Colombia, anualmente las pensiones se reajustan con base en el índice de precios al consumidor del año que termina. Cuando la pensión es superior al mínimo. Cuando la pensión es equivalente al salario mínimo, se reajusta en el mismo porcentaje que se incrementa el salario mínimo. ¿Dónde está eso? En el artículo 14, creo que es de la ley 100, ya les muestro. Nos dice que se ajusta, dice reajuste de pensión, ya les muestro. Dice, artículo 14, como les decía, reajuste de pensiones, con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez o de sustitución o de sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio el 1 de enero de cada año, según la variación del índice porcentual de precios al consumidor, el IPC, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, o sea, el que si es 2020, entonces el de diciembre de 2019, si es 2021, el de diciembre de 2020, si es 2022, el de diciembre de 2021, ¿cierto? El del año que termina. Se le aplica para poder incrementarlo. Pero dice la norma, cuando la pensión sea del mínimo, la pensión se incrementará en el mismo porcentaje que se incrementa el mínimo. Por ejemplo, una persona que el año pasado estaba pensionada con 828.116, este año la pensión le subió a 877.803. Pero una persona que sea pensionada en más del mínimo, no le suben el mínimo, sino que le suben el IPC, que normalmente pues el IPC es como entre el 6 y el 7%, ¿cierto? Normalmente. Entonces le subirán entre el 6 y el 7%, según el IPC del año que termine. Iba alguien a preguntar algo, qué pena, interrumpí. Adelante. Sí, profe, qué pena, es que me perdí en algo. ¿Cómo sacaste el total de la pensión de vejez? Ahí me perdí un poquito, por favor, ¿me explicas? Bueno, sí. Claro, no hay ningún problema. Recuerda, entonces cogemos los 8 millones, que es el promedio salarial de toda la vida, y le sacamos el 63.7%. ¿De dónde salió ese 63.7%? De la suma del porcentaje que nos dio cuando hicimos la fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que es larga, que es R es igual a 65.50. Recuerda, cuando hicimos esta fórmula, al hacerla nos dio un porcentaje de 60.7 que está en naranjado, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Entonces lo voy a señalar aquí en naranjado, mira, en el mismo color para que quede claro. Y luego
Y luego, como ella tenía más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, le subió un 1.5, ¿cierto? Hasta llegar a las 1.400 que ella tiene en ese momento, pues 1.400. Entonces, de las 1.300 a las 1.350 y 50 semanas. Luego, tiene derecho a un incremento del 1.5. De las 1.350 a las 1.400 hay 50 semanas. Luego, tiene derecho a un incremento del 1.5. Total incrementos, 3%. 1.5 más 1.5, 3. Entonces, ¿qué hice yo? A la base que ya habíamos obtenido, que está en naranja, que es del 60.7, le sumé un 3. Nos da un 63.7. Entonces, coge la calculadora del celular y copia 8 millones de pesos. En este momento dan 8 millones de pesos y lo multiplicas por el 63.7%. Si tu calculadora pone 63.7, si tu calculadora tiene símbolo de porcentaje, entonces copia por 63.7%, le aprietas el símbolo pues del porcentaje. Pero si no tiene símbolo de porcentaje, dividir sobre 100 hace las veces del símbolo de porcentaje. Entonces simplemente 8 millones por 63.7 dividido 100. La mía no tiene símbolo de porcentaje, entonces me toca dividir sobre 100. Entonces, el resultado de eso, ¿cuánto da? Lo que está en amarillo, 5.096.000 pesos. O sea, yo a 8 millones le saqué el 63.7%. No sé si quedó claro eso. ¿Quién me hizo la Sí, ya, pregunta? profe. Tatiana. Sí, yo, súper claro, muchas No. gracias. Bueno, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Entonces, adelante. Cuando usted habla del reajuste de pensiones, las personas que tienen una pensión superior al mínimo, ¿se les reajusta con el IPC del año anterior o del mismo año? No, del año anterior. Por ejemplo, si nosotros, esta pensión se supone que fue reconocida en 2019, ¿cierto? Para 2020, ¿cuál sería el reajuste? Pues para el reajuste, ¿cuál sería? Como esta pensión fue reconocida en 2019, el reajuste sería el IPC de diciembre de 2019, el que certifique el DANE. Pues el total del año que lo certifica en diciembre, el DANE saca un IPC consolidado del año y lo reporta en diciembre, ¿cierto? Es un IPC consolidado del año y lo reporta en diciembre. Vamos a mirarlo. ¿Cuál sería el IPC de 2019? Simplemente copiar en internet IPC 2019. Ahí te sale eh, el dato concreto. Inclusive miremoslo acá en Google, mira. El departamento, yo lo copié en Google, puse IPC 2019 y ahí está la respuesta. Mira, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó que durante el 2019 el índice de precios al consumidor, IPC, entendido como inflación o costo de vida de los colombianos, aumentó un 3.8 frente al 3.18. Vamos a ver, pues, cuánto quedó finalmente. Vamos a ver. Aquí debe estar. Abramos el archivo y en el boletín debe decir cuál es. Sí, es ese, pues, o sea, el IPC eh, es 3.80%. Pues ese fue, vamos a ver, espérame, yo reviso. Yo reviso pues para estar completamente seguro, pero sí parece que fue ese 3.80. Sí, mira, ahí dice, mira, eh, IPC en enero de 2019 la variación mensual del IPC fue de 0.60 y la anual fue de 3.15. En enero de 2019 la variación anual del IPC fue de 3.15, es decir, 0.53 puntos porcentuales. Sí, entonces es 3.15, ese fue el IPC que reportó el DANE. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa pensión se incrementaría, en este caso, en el 3.15%. Entonces, como el IPC es del 3.15, entonces simplemente 5 millones por 3.15%, para el 2020 esa pensión se aumentaría en 160.000 pesos. O sea, esto más esto, este año la pensión le quedaría aumentándola por inflación en 5.256.000 pesos, siempre le aumentó. Por eso hay que también tenerlo en cuenta, que cada año le aumentan el IPC.
¿cierto? Porque es una pensión superior al salario mínimo. Pero el IPC del año que termina, se lo aumentan al año siguiente, en enero. O sea, ella ya en enero de 2020 pasará a devengar ya no 5.096.000, sino 5.256.000. Entonces ya uno en el mismo internet aparece, usted pone IPC 2019, IPC 2020, ahí le dice, pues se mete a la página del DANE y lo encuentra. ¿Sí está bien, Sara, o no? Sí, 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 profe, o sea que la pensión del 2019 se le esa reajustaría con sería la la del diferencia. 2018, la del 2020 con la del 2019. Y Exacto. si es igual al mínimo, se le reajusta con el año, con el Salario mismo mínimo, año. con el mismo aumento, exacto. Si la pensión fuera del salario mínimo, entonces se aumenta en el mismo monto del salario mínimo. Listo. Bueno, entonces es eso. Mire qué tan sencillo, no es difícil, es sino poner atención. Esto está en el artículo 14, lo de los incrementos con el IPC. ¿Se entendió o hay alguna pregunta a esta altura de la noche? Para saber si dejamos por hoy hasta ahí, que ya son las 8:50, yo creo que es suficiente ilustración. Faltan 10 minutos. Ha sido creo que ha sido nos ha rendido mucho la clase de hoy y los quiero también dejar descansar, porque entiendo que he abusado de ustedes al enseñarles tantas matemáticas. Y uno normalmente cuando se mete a estudiar derecho es porque no le gustan las matemáticas, pero hay que aprender un poquito por necesidad, por necesidad. Profe, muchas Entonces, gracias. hay preguntas, adelante, me quedo respondiendo lo que necesiten. No, usted de pronto nos puede mandar esa tablita. Claro, claro, no, yo les voy a mandar esta tabla y no solo eso, sino que voy a subir la clase al canal de YouTube y les mando el video. Profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, adelante. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Ninguna. Bueno, entonces ya mismo les envío este archivo y cuando tenga subido el video, les comparto por el link. Que estén muy bien y feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, hasta luego.